Hola, muy buenas noches, muy bienvenidos. ¿Cómo están? Nuevamente nos encontramos en este espacio, ¿sí? De Pandora TV. Por si hay alguien que no me conoce, bueno, mi nombre es Carolina, Carolina Capmani, y la temática que generalmente abordo es astrología iniciática. Saludo a quienes esta noche me acompañan, que ya veo algunos conectados, había alguien ahí ya de hace rato, le agradezco, y también saludo a quienes, bueno, luego se encuentren con el video y les interese, bueno, tomarse ese ratito para verlo, disfrutarlo, y ojalá, yo estimo que sí, sea un ameno encuentro. Agradezco, como siempre digo, a quienes posibilitan el espacio, ¿sí? Bueno, a Luis, a Iván, muchísimas gracias. Así que muchas gracias a todos los que colaboran en cierta forma. Y bueno, y también a quienes están, como he dicho, después pasaré a saludar. Ya veo algunos conocidos, hay algunos habitué, que yo les agradezco muchísimo. A Samia, Dana, Agustín, Matilde, ¿cómo estás? William, bueno, muchísimas gracias. Bueno, el programa de hoy es muy especial porque estoy con invitados muy especiales, ¿sí? Que ya hacía un tiempito que no venían invitados. Bueno, en esta ocasión hay dos invitados que ahora voy a pasar a saludar y también voy a presentar, ¿sí? Así que paso a dar la bienvenida, ¿sí? Bueno, Pablo Lema. ¿Cómo estás, Pablo? Eh, voy a hacer una breve mención y después, bueno, si quiere cada uno de ustedes hablar de cada uno y decir algo al respecto, tienen el espacio. La propuesta es, así como yo cada encuentro lo hago en lo posible, divertido, ameno, además de transmitir temas muy interesantes, el día de hoy también la propuesta es que quienes son invitados también sea una charla muy amena y suelta, por decir así. Bueno, Pablo, bueno, es investigador en psicoanálisis iniciático, en hermetismo. Actualmente también es terapeuta en transgenealogía FI, se los recomiendo. Temática muy interesante y la propuesta que hace de Pablo es muy, muy interesante. Y también él es coordinador del grupo del despertar iniciático, ¿sí? Que es la propuesta de Escuela Ética. Ya hablaremos, como yo lo soy, como también el otro invitado que luego presentaré. Bueno, Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Caro. Buenas noches, Leo. Ahora sí, oficialmente los saludo. Saludo a todos los que están actualmente online conectados, haciéndonos, digamos, el aguante, entusiasmados mirándonos. También agradezco a toda la gente que durante el día de hoy nos ha mandado mensajes mostrando el interés brillante por el programa de hoy. Así que bueno, realmente te agradezco otra vez la invitación a tu programa, en donde siempre develamos temas interesantísimos y bueno, con mucho entusiasmo. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenido, Pablo. Además, bueno, yo no sé si lo saben, pero bueno, él es mi pareja también, así que lo Así digo. es. Bueno, eh, bueno, muchas gracias. Bueno, y como otro invitado está Leonardo Brito, que bueno, hago yo una breve descripción de todo, de su recorrido, pero bueno, él después, si gusta, tiene plena libertad de también decir algo más para que, bueno, lo conozcan. Bueno, Leo es licenciado en psicología, ¿sí? Egresado de la Universidad de Salvador, acá una universidad de Argentina. Él tiene años bueno, en lo que es el área clínica de la psicología, y durante muchos años, bueno, hizo también psicología transpersonal, ¿sí? Hizo la capacitación. Y hasta, bueno, hace unos años comenzó a interesarse, lo voy a hacer breve, después Leo, tenés, como dije recién, agregar todo lo que yo no haya dicho, y luego él, hace unos años, comenzó a interesarse por todo lo que son las temáticas, ¿no? Más así de hermetismo, de ocultismo, y
bueno, hace un año más o menos, él también se sumó a lo que es la escuela ética y actualmente también, entre las tantas actividades, él es también coordinador de la actividad de Grupo de Despertar Iniciático. Bueno, yo lo hice resumido. Así que bueno, Leo, ahora te doy el paso. ¿Cómo estás? Bienvenido y gracias. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo va, Caro? Buenas noches, Pablo, buenas noches a toda la gente que nos acompaña, muy agradecido a todos por acompañarnos. Sí, efectivamente soy psicólogo, como bien dijiste, y bueno, desde antes de iniciar la psicología ya presentaba interés por lo que es la vida espiritual. Y cuando llegué a quinto año de la facultad no sabía si quería ser psicólogo, chamán, médico brujo o qué. Entonces me di cuenta que lo convencional no iba mucho conmigo. Y bueno, cuando descubrí lo que era la psicología transpersonal, inicié mi camino por ahí. Eh, Estudié psicología budista, mucho de esto de la temática que hoy vamos a hablar, esto del despertar de la conciencia. Eh, Hice una intensa formación interior en la Fundación Conciencia Sin Barreras y desde hace más de 10 años que estoy interesado en esto de que la mente crea la realidad. Desde que yo escuché eso dije, wow, yo, si eso es así, o sea, a mí no me alcanza el hecho de saberlo conceptualmente como un conocimiento, yo lo quiero experimentar. Y fue así que fui experimentando con distintas teorías, herramientas, con resultados parciales. Algunas cosas me salían, otras cosas no me salían. Me preguntaba por qué no me salían y sabía que había algo más. Hasta que hace alrededor de 3 años contacté con lo que son las enseñanzas iniciáticas y dije, esto es lo que yo siempre estuve buscando, este es mi camino. Y fue así donde inicié en escuela ética, ya hace 2 años, no uno, pero sí hace un año que inicié con lo que serían las actividades avanzadas. Y bueno, aquí estoy co-coordinando junto a ustedes lo que es el grupo del Despertar Iniciático. Gracias. Buenísimo, Leo. Gracias. Bueno, sumando a lo que dijiste, el hecho de que uno también se encuentre con personas que le interesan las mismas temáticas, también hay una razón, ¿no? Hay muchas teorías al respecto, pero bueno, nos hemos cruzado en el camino, nos interesan cuestiones similares, todo lo que tiene que ver con responder esas preguntas, ¿por qué estoy en este mundo? ¿Qué más hay? Lo que dicen que es la vida, ¿es realmente la vida? ¿Hay algo más? O sea, lo que hace todo el mundo tan repetitivamente y automáticamente, ¿eso es la vida? ¿O hay otras cuestiones que no nos han contado y en realidad hay que acceder a eso? O sea, no está accesible masivamente, sino a quien realmente desea acceder a eso. O sea, por una vía o por otra, eh, cada quien se ha ido haciendo preguntas, ¿sí? Y bueno, hoy nos encontramos coordinando, casualmente, bueno, la actividad que mencionamos hace un ratito, que es una vía, una de las tantas, en donde compartir, enriquecernos y enriquecer, en cierta forma, desde lo más humilde, eh, todo, todo lo que uno aprende y comprende y descubre de todo este mundillo tan interesante, ¿no? La búsqueda interna. Bueno, y ahora ya yendo a lo que es la temática en sí de hoy, lo que hablábamos de trampa del despertar de conciencia y el nombre en sí que era también el desocultarla. ¿Por qué desocultarla? ¿No? ¿Por qué desocultar esa trampa? Cuando hablamos de trampa, ¿a qué en realidad nos estamos refiriendo? ¿Por qué? Si casualmente y más que nada en estos tiempos sobreabunda
información sobre el despertar de conciencia, mucha gente que dice, ya desperté, ya está, ya llegué. ¿Es así realmente? En realidad es tan simple, no lo es. ¿Por qué? ¿No? O sea, si comenzamos con ya haciéndonos preguntas, interesante por empezar a develar, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? Adelante, Pablo. Bueno, claro, lo interesante también es que todo camino comienza con una pregunta y que tiene que ver con esto que vos mencionabas, que el despertar de conciencia es un camino, porque también para entenderlo hay que entender a modo introductorio cómo uno capta la realidad cotidiana, ¿sí? O sea, cuando uno abre los ojos a la mañana, eso ya de por sí es un proceso biológico, ¿sí? Después hay ciertos mecanismos que funcionan en uno, pero que no corroboran que uno tenga la conciencia despierta. Para esto tomo el mito del paradigma científico y digamos, lo uso a favor, porque el mismo paradigma científico nos dice que el ser humano utiliza aproximadamente el 10% del cerebro. Aunque hay estudios recientes que dicen que en realidad utiliza el 100% del cerebro, pero ese 10% es solamente en función de un mecanismo consciente, que es lo mismo que decir que igualmente no está despierta la conciencia porque hay un 90% de un mecanismo oculto que lo habita. Entonces, ¿de qué manera entendemos la realidad cuando abrimos los ojos cotidianamente? Desde 3 ítems, ¿sí? 3 registros, que justamente son registros, o sea, cómo uno registra la realidad, que es, el primero es el de las palabras, el segundo es el de las emociones, y el tercero es, digamos, la realidad, ¿sí? Eso sería, digamos, a modo introductorio respecto a lo que es el psiquismo. Ahora, el despertar de conciencia es un camino que inicia cuando uno descubre que hay que integrar esos 3 registros, porque originalmente esos 3 registros están, de alguna manera, siempre falta alguno, como quien dice, ¿no? O sea, para mencionarlo, siempre falta una sortija. Entonces, esa sortija que falta es justamente la que hace de filtro a esa realidad que uno percibe. Por eso la realidad cada uno la percibe de diferente manera. Porque, digamos, el desde dónde ese percibir viene de esos 3 registros y cómo funcionan. Excelente, excelente. Así es. O sea, a diferencia de lo que creemos, y acá es donde empiezan a detectarse esos detalles que uno descubre a medida que avanza, ¿no? En el camino de autoconocimiento, ¿sí? Que cuando uno cree que ya está, porque uno cree que porque creció, ya creció, no sé si se entiende, o sea, porque crecí a nivel corporal, crecí a nivel mental, ¿dónde está dicho eso en realidad? Cuando uno comprende que en realidad hay cuestiones que, si bien la biología hace su proceso, como decía Pablo, porque gracias a todo ese ritmo biológico perfecto, que es la biología, ¿no?, humana, que sabe perfectamente con una sincronicidad magnífica qué hacer en cada microsegundo, nuestras células, todos saben en qué momento tienen que actuar, ya sea sistema digestivo, respiratorio. Como ven, hay todo un ritmo que sabe perfectamente qué hacer, y cómo desde la niñez se pasa a la adolescencia y a la adultez, y uno cambia, y uno crece, y uno parece que va avanzando en algo. Sí, desde lo biológico, sí. Ahora, desde los niveles más sutiles, por decirlo así, más elevados, ya lo que tiene que ver con el psiquismo humano, ¿ocurre lo mismo? Ahí es donde empiezan a haber
diferencias respecto a lo que uno creía, ¿no? Leo, ¿querías decir algo? Sí, por supuesto, para eso estoy. Bien, sumando a los aportes que cada uno han hecho y sobre todo esto que mencionó Pablo, de que usamos el 100% de nuestro cerebro, pero solo somos conscientes de lo que es funcional. Hay estudios realizados desde la neurociencia que dice que nosotros captamos 400.000 millones de bits por segundo, pero solo somos conscientes de 2.000. O sea, todos los demás se filtran. ¿Por qué? Porque básicamente es como que no fueran necesarios, pero la realidad está sucediendo todo el tiempo en nuestra mente. Por ejemplo, si en este momento cada uno de los oyentes toma contacto con su cuerpo, puede percibir la ropa que lleva puesta, el contacto de su cuerpo con dónde está sentado, con el apoyo de los pies con el suelo, y eso está sucediendo. Lo que pasa es que no lo estamos registrando, está en el campo de la conciencia y no se registra. ¿Por qué? Porque no se considera necesario para este momento. ¿Se entiende? Entonces, sí, es cierto esto de que sucede todo el tiempo, pero, o sea, en esto de ir ganando conciencia y esto de ir despertando, como mencionaba Pablo, es un camino. Bueno, nosotros tres compartimos también, además de la coordinación del grupo del despertar iniciático, ciertas jornadas que hemos puesto en juego y que vamos a seguir haciendo. Y ustedes saben que muchas veces les pregunto a modo de juego, a quién le gusta viajar. Entonces todos levantan la mano, yo quiero viajar. Entonces le dije que esto exige un viaje. ¿Y a dónde hay que viajar? A Machu Picchu, a Chichen Itza. No, es un viaje interior, es un viaje que tenemos que hacer hacia nosotros mismos, un viaje de autoconocimiento. Por eso está esta cuestión también desde dónde se utiliza este poder, con esto del mito de la ciencia que mencionaba Pablo, con el mito de, por ejemplo, de Rey Midas, ese cuento, que si nosotros no, o sea, si este poder lo utilizara cualquier persona y no tuviese, digamos, ese crecimiento, ese despertar de conciencia que va a llevar a anudar esos tres registros, como dice Pablo, para generar ese despertar iniciático, o sea, el mundo no existiría, ya se hubiese destruido ante el primer deseo que hubiese tenido cualquier persona que no tiene un recorrido, se dejara llevar solamente por una emoción. Entonces es muy importante esto y muy importante lo que plantea Pablo acerca de los tres registros. Y quiero compartir una charla que tuve hace unos días atrás con una amiga que ilustra muy bien esta situación. Ella estábamos hablando y me dice, mañana mi día va a ser un caos. Y bueno, le digo, si ya lo estás diciendo así, prepárate porque así va a ser. Porque ya con tus palabras lo estás invocando. Después no te preguntes por qué tu día fue como fue. Y me dice, bueno, dice, pero yo hace tiempo que vengo pidiendo $1.000.000 y no sucede. Y le digo, y yo me reí, le digo, bueno, como si fuese tan fácil de pedir y que eso suceda. A ver, lo que vos tenés que entender que cuando vos decís que tu día va a ser un caos, esto que menciona Pablo, el desde dónde, vos lo estás diciendo de tu ego, y tu ego tiene toda una estrategia, donde va a poner en juego ciertas cuestiones y que va a hacer que tu día sea así. En cambio, cuando vos decís $1.000.000, tu ego no está programado para eso. Entonces vos vas a tener que poner en juego acciones, vas a tener que, este es uno de estos registros, vas a tener que poner en juego lo emocional, vas a tener que considerar cuestiones que hasta ahora no has considerado, porque si tu ego hubiese estado preparado para recibir ese $1.000.000, simplemente lo hubieses dicho, te hubiese dirigido y hubiese sucedido. O sea que se necesita ese recorrido y esa anudación de estos tres registros. Y me parece muy claro el ejemplo y bastante fresquito. Ojalá que les haya aportado. Clarísimo, excelente, así es. Es así como funciona la cuestión. Pablo.
Sí, que el ejemplo que mencionaba Leo es clarísimo, porque, bueno, como decía, digamos, el primero y el más importante de los registros es el de la palabra, que es, digamos, el ordenador. Pero si hay alguien que pide $1.000.000, es simplemente eso, lo pide. O sea, no significa que lo vaya a alcanzar o que lo vaya a lograr, es simplemente un pedido. Ese pedido, ahí, digamos, si se escucha, nos abre la puerta al otro registro, que es el imaginario, que ahí es donde está la trampa, digamos, de lo que es el despertar de conciencia cuando queda solamente en lo intelectual, digamos. El imaginario es ese registro en donde el yo, ¿sí? Ese mecanismo que habita en cada uno, filtra, ¿sí? O pone en juego lo que quiere a través del discurso. En esos dichos, como mencionaba Leo, en esos dichos desviados, ¿sí? El yo sigue creando su realidad, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando uno comienza a descubrir que esos 3 registros los tiene que anudar, y cuando comienza a descubrir desde la humildad que uno no está despierto, ahí, como decía Leo, es cuando comienza el viaje. Y ahí uno va a empezar a descubrir que por un lado está el lenguaje, por un lado están, digamos, las emociones, que sería el imaginario, y por otro lado están las experiencias. Y que es un pasito a pasito de que todo eso esté ordenado en una misma dirección. Por eso es que constantemente, durante ya milenios, todas las enseñanzas nos dicen que la clave está en la coherencia, en ese famoso pensar, sentir y hacer en una misma dirección. Eso es lo que crea realidad. Así es, perfecto. Es así en el sentido de que, sumando a lo que ustedes decían, que cuando uno, cómo uno esto lo puede ver, ¿no? Cotidianamente, por ejemplo, como decía Leo con el ejemplo de, ay, pero si yo pido $1.000.000, no aparece. El tema es cuando uno empieza a tomar conciencia, porque ese es parte del proceso, empezar a observarse, ¿sí? Empezar a ver qué piensa uno ante determinada meta, propósito, objetivo que quiere alcanzar, cómo se siente uno respecto a eso y qué hace al respecto. Y ahí van a empezar a surgir las grietas, por decir así, entre lo que sale fácil porque está programado, ¿sí? Que tiene que ver incluso hasta las cuestiones que son exitosas, las cuestiones que uno dice, ah, pero para eso soy brillante, también está programado. Justamente eso está en el campo del ego, entonces uno lo dice y sucede, ¿sí? Pero por otro lado está todo aquello que uno, como el ejemplo, pido tal cosa, que aparte de uno totalmente pasiva, como decía Pablo, pidiendo, como que uno se queda como un poste y esperar que llueva, ¿no? Que llueva $1.000.000. Eh, no es así. O sea, además, esa cuestión de pasivo que no va a hacer que algo cambie. Como decíamos al principio, y como decía Leo, es un viaje, pero uno tiene que mover los pies. ¿Sí? No es que a uno lo van a llevar y uno se va a quedar así. Entonces, en todo ese proceso, uno empieza a descubrir que tiene palabras que dicen, por ejemplo, cosas que le generan situaciones que después no le agradan, como mi día va a ser un caos, como dijo en el ejemplo Leo. Después, emociones, cuando uno piensa en algo que quiere y se le hace un nudo en el estómago, se pone mal, porque, ay, no lo voy, es imposible para mí. Y ahí uno ve que la emoción no acompaña lo que realmente le gustaría, porque ya siente un impedimento a nivel emocional, miedo, nervios, ahí ya la emoción está diciendo, quédate ahí, porque la moción viene de movimiento, combustible, es energía y eso es lo que nos hace mover. Ya si la emoción no te acompaña, difícilmente después plasmes, como decía Pablo cuando habla de realidad, en lo real, que es moverte, difícilmente hagas algo, porque ya hubo algo anterior que te desvió, digamos, del supuesto propósito que querés alcanzar,
¿sí? Leo, ¿querés decir algo? Sí, claro. Sumando a los aportes que hicieron, o sea, esto de la coherencia que plantea Pablo es fundamental. También vos mencionás esto de esperar que llueva, ¿no es cierto? Una cosa es la magia, como ese puente para unir lo posible con lo imposible, y otra cosa es lo mágico, es que aparezca esto de New Age, ¿no? Hay algunos refranes o algunos dichos que a mí me gustan mucho. Uno dice a Dios rogando y con el mazo dando. Pedile a Dios, pero pone tu parte humana también. O también me gusta otro que dice, intención sin acción es ilusión, o soñar no cuesta nada, pero alcanzar los sueños requiere acción. Entonces es muy importante esto de poder considerar la cuestión de la acción y esto que vos también mencionás acerca de la emoción, ¿no? Esto de mover, es energía en movimiento, es ese combustible, como bien decís, que nos impulsa hacia ese resultado que decíamos. El tema es que desde el ego, lo que nos sucede es que nosotros nos dejamos influenciar por lo externo. Entonces, lo externo generalmente nos dice, nos dictamina cómo debemos sentirnos, de acuerdo a cuestiones que pasan, ¿no es cierto? Y, o sea, mi percepción es la siguiente, bueno, yo quiero lograr este resultado, ¿sí? Es como decir, bueno, quiero hacer esta comida, o tengo esta receta, bueno, necesito tal ingrediente. Y ese es el ingrediente que tengo que utilizar, esa es la emoción exacta que tengo que poner en juego. Esa palabra motora que me lleve a tener la emoción exacta para eso que quiero alcanzar y la acción exacta, pero que parta desde la palabra. Y como también mencionabas, que esto me parece muy importante, el hecho de qué estamos programados para alcanzar y qué no. Porque en el inicio, en un momento mencionabas como que, o se mencionó esto de zona de confort, no se utilizaron estas palabras, como esto de la búsqueda de la armonía, ¿no es cierto? Todo el mundo parece que quiere armonía y quiere paz, y eso no es un resultado a alcanzar. Eso sería como, digamos, si bien es lo más importante, queda como dice Pablo en el imaginario. Es importante porque es en quien lo que nosotros nos tenemos que transformar para alcanzar ese resultado, ¿sí? Y el tema es lo siguiente, imagínense que mi programación es esta habitación, la que estoy ahora, en este momento. Y lo que tendemos a hacer es, digamos, bueno, embellecerla lo más que pueda para yo sentirme a gusto con, digamos, esta habitación que tengo, pero estoy limitado por estas 4 paredes. Y hay gente que tiene éxito, como vos mencionabas, Carolina, que también forma parte de una programación. Y digamos que esa programación es como una mansión, ¿sí? Entonces yo tengo más libertad de movimiento y me siento mucho más cómodo. Y eso es ya que hablábamos de trampa, es una trampa enorme. ¿Por qué? Porque en el budismo eso se llama la vida del Dios. Y la vida del Dios, dice, o sea, decía Buda, dice, muy linda, pero totalmente inútil, porque uno no crece, porque está cómodo. O sea, yo, bueno, tengo más libertad, pero sigo dentro de estas 4 paredes que es mi mansión, cuando afuera tengo un mundo inmenso y maravilloso por descubrir. Así que es muy interesante este tema, es para considerarlo. Excelente, Leo, clarísimo. Así es, justamente, cuanto más, es como, cuando, no sé si lo han escuchado, ¿no? Pero esa trampa o ese arma de doble filo que a veces yo digo, ¿no? Que quizás uno dice, uy, nació en una cuna de oro o entre algodones, alguien, ¿no? Bien protegido y cuidadito. Qué bueno. Y yo diría, ¿es bueno o no? ¿O en realidad es una trampa? Yo desde lo astrológico, yo lo menciono cuando, por ejemplo, hablo de las lunas, ¿sí? Me interesa mencionarlo porque hay lunas, o sea, cuando uno ve una carta natal están en un signo, hay lunas que están muy cómodas en determinados signos. Y la luna representa los primeros años de vida. Generalmente cuando están en determinados signos que ella está re cómoda, chocha,
esas personas les cuesta mucho madurar y salir de esa energía, porque eso representa los primeros años de vida, porque está comodísima. Entonces, un poco viendo la analogía, bárbaro, sí, muy protegida, muy cómodo, pero al momento de iniciar el viaje, famosa frase de el viaje del héroe, en donde tiene que empezar a atravesar pruebas, esa comodidad, ¿no? Que te da el yo, el ego, y cuantos más algodones, es quizás da más pereza, quizás decir, oh, bueno, no, después veo, ¿no? O mismo gente que quizás es muy exitosa, ¿no? Que ni siquiera se hace cuestionamientos, ¿no? De la índole de lo que estamos hablando hoy. Generalmente las personas que estamos en estos temas es porque hay cuestiones que nos hemos preguntado, se han presentado en nuestra vida, que nos han llevado a decir, ¿y por qué? ¿No? Si alguien tiene todo acomodadito, difícilmente, puede haber excepción, pero difícilmente se pregunte qué pasa en mi vida, porque está cómodo. Por eso el doble, ¿no? El doble filo o la trampa, ¿sí? De esta cuestión. Y sumando a lo que vos decías, Leo, de creer que porque quiero paz y armonía en mi vida y respiro profundo y ya está, es una trampa. Justamente lo que estábamos hablando antes, ¿no? ¿Qué estás dejando por fuera? Pablo, ¿querés decir algo? Sí, bueno, que es interesantísimo cuando uno se pone así a develar cuestiones del imaginario, porque es un tema, pero enormemente grande, y que hay un montón de ejemplos, tanto en los mitos, que una vez, y bueno, varias veces hemos mencionado que el psiquismo está, digamos, escrito. Vamos a dar cuenta que el psiquismo fue escrito con un lápiz, con una pluma, que sería el primer registro, digamos, el de las palabras. Y lo que mencionaban era un poco cuando uno sucede que cae preso de la forma. Por ejemplo, cuando uno dice, bueno, soy exitoso en tal cuestión. Esto, bueno, yo lo veo en las sesiones de transgenealogía FI, en donde empiezan a contar historias y vos te empezás a dar cuenta que la historia es igual. O sea, cambian las formas, pero hay ciertos códigos que se siguen manteniendo. Obviamente, a través de lo que es numerología y, bueno, ciclos simbólicos, etcétera, uno tiene más herramientas para desocultar lo que sería, digamos, el famoso árbol familiar. Pero es impresionante porque, claro, uno queda capturado, o sea, queda capturado en esa imagen, porque el yo queda capturado en la imagen, por eso desde el psicoanálisis se dice que el yo es una imagen fantasmática, ¿sí? Para mencionarlo así sencillamente. Entonces, uno se cree que la realidad son cuestiones imaginarias como las que mencionaban, por ejemplo, la de quiero paz o quiero armonía, pero uno se da cuenta que cuando tiene que ser más específico sobre qué significa la armonía o qué significa la paz, ahí es donde comienza el camino. ¿Por qué? Porque acá es donde empiezan a integrarse los hemisferios, que es la palabra con la escucha. El camino del despertar de la conciencia comienza cuando vos empezás, cuando vos y cada uno comenzamos a escuchar lo que decimos en lo que decimos. Y ahí uno empieza a descubrir que entonces no era mentira lo que nos enseñaban en los mitos, que había un diablo, ¿sí? Eso que te divide cuando hablas, entonces no era mentira, era verdad, por supuesto, era, pero muy verídico, sobre todo si están mitos, que dijimos que los mitos son los que inscriben en el psiquismo. Ahí uno empieza el camino, empieza a escucharse, a hablar atentamente, y con eso lo que está haciendo es generando mecanismos cerebrales que lo que hacen es sincronizar esos hemisferios. Sincronizar esos hemisferios. Y lo más importante, eso es constante. No es que uno hace la sincronía y ya está, el cerebro se quedó ahí. No, hay que seguir, porque justamente hay un mecanismo también inconsciente que lo que hace es que el psiquismo siempre quiera volver al estado anterior. Por eso siempre aclaramos que es un camino, es un viaje, y lo principal es que es un viaje de héroes, porque el camino es heroico, porque obviamente hay que
descubrir un montón de cuestiones íntimas o ocultas de cada uno, y además hay que hacer ese aprendizaje de la atención constante, ese acecho que mencionaba don Juan. Y ahí, bueno, es la puerta de entrada. Bien. Tomando esto que menciona Pablo sobre la cuestión de los mitos y el diablo, que no solamente era verdad, sino que es verdad, porque sigue muy vigente. La palabra diablo, hablo, o sea, por eso la lengua bífida, ¿no? O sea, eso que digo es lo que digo. Creo que estoy diciendo una cosa, pero en realidad estoy diciendo otra. Entonces, la importancia de poner en palabras para poder escuchar eso que digo. ¿eh? Y ya que hablamos de esto de la trampa y el desocultar, eso es lo que tenemos que desocultar, esa verdad que está oculta en nuestro psiquismo, es a dónde se dirige nuestro ego, que solo podemos saber escuchando lo que decimos. Yo estoy tomando unas sesiones de memoria celular y bueno, mi terapeuta me dice que bueno, que nosotros somos libres, los seres humanos somos libres y que es un derecho que tenemos, y yo le explico, es imposible que yo pueda ser libre si primero no desoculto esa cuestión que desde lo interno me está limitando. Solo al desocultar esa cuestión, ahí puedo ser libre, porque conozco esa verdad, ahí es donde puedo tener la libertad de elegir. Antes no, yo me quiero dirigir a una cuestión y me encuentro todo el tiempo con trabas, con bloqueos, con cuestiones que se me juegan desde lo interno y lo externo y no puedo comprender por qué. Entonces, ¿qué libertad tengo? Si no puedo acceder a eso que quiero. Solo desocultando y también desanudando esas cuestiones que están, como hablábamos de registro, estas cuestiones que están anudadas en lo simbólico, en lo energético, y pudiendo, digamos, liberar esa energía, ahí sí tengo esa libertad. Excelente, excelente. Pablo, ¿querías decir algo? Sí, que bueno, lo mencionaba Leo, la clave, digamos, están los mitos, que son, como dije antes, eso que inscribe en el psiquismo humano. Entonces, recordar que hay miles de mitos y hay un montón de mitologías, y en esas mitologías, cuando se las lee desde otros niveles, ¿sí? Es que uno accede a lo que realmente nos están indicando, que eso es lo que recorremos, además de otras herramientas en el grupo del despertar iniciático, que justamente es iniciático porque integra los 3 registros, tanto el de la palabra como el del imaginario, o sea, lo emocional, y lo real, obviamente. Uno, con todo lo que aprende, después lo tiene que aplicar, porque si no sería el despertar de la conciencia, pero como habían mencionado ahí, New Age, ¿no? Que uno se cree que porque dice afirmaciones o está bien anímicamente, ya está, y no, y después eso lo tenés que dejar dicho en lo real. Entonces, en los mitos tenemos un montón de claves, un montón que, desocultadas desde ciertos niveles, uno dice, esto es lo que me estaban queriendo transmitir. Este es el caminito por el cual tengo que ir. Pero no porque lo dice un otro, sino que es porque es un camino que ya fue probado y obviamente que funciona. Eficazmente funciona. Sí, yo quiero mencionar, sí, perdón, adelante. que se trata de mapas, es como dice Pablo, hay gente que ya lo recorrió y dejó mapas, y un mapa nos ayuda bueno, a orientarnos y saber por qué camino tomar en vez de ir digamos, a tiendas. Y bueno, me parece muy importante, porque bueno, quizás la gente se pregunte cómo puede hacer esto, cómo puede ser para despertar su conciencia, cómo puede hacer para tener este despertar iniciático. Y bueno, ya hoy mencioné que hacemos estas actividades juntos y ustedes pueden dar testimonio que en esas charlas yo les digo, o sea, lo que yo percibo muchas veces es que la mayoría de la gente quiere ir el fin de semana a una charla
o a un taller, o a ver a un gurú y que le ponga las manos en la cabeza y que ya está, ya alcancen esa iluminación, sin ese recorrido. Y yo les digo en las charlas que doy, si ustedes pretenden en 3 horas encontrar esa iluminación y conocen a alguien, avísenme que yo también voy. Porque eso, o sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que generar un compromiso, tenemos que hacer este camino y comprometernos con esto, porque como hoy dijiste, claro, las cosas no llueven desde el cielo, es algo que, digamos, tenemos que alcanzar, tenemos que, digamos, desprogramarnos y mientras más nos comprometamos en ese camino y nos dirijamos hacia eso que deseamos, mejor nos va a salir. Por eso hay que iniciar, es algo iniciático. Para llegar a la maestría primero tenemos que iniciarnos. Y es un recorrido que hay que realizar y que exige compromiso. Entonces, también lo que me menciono al final de la charla es que si bien la temática que podemos poner en juego en cada jornada o en este video programa puede ser interesante y puede aportar, lo más importante es, digamos, que ganemos conciencia de quiénes podemos llegar, de quiénes somos y el potencial que tenemos, y que eso merece ese recorrido. Eso para mí es fundamental, recordar quiénes somos, es como dicen las profecías mayas, dice, Hunaku despertará Kinichahau y Kinichahau despertará al hombre y le recordará quiénes somos. ¿Y quiénes somos? Y que somos dioses, y es como decía Jesús en la Biblia, sois dioses, mas lo habéis olvidado. ¿Y quién es Dios en su aspecto más elemental? Es esa instancia creadora y nosotros somos creadores de realidad. Entonces, a través del grupo del despertar iniciático, vamos introduciendo en este camino, es como es la puerta de ingreso para que iniciemos, o que la gente también se inicie en este camino, nosotros ya estamos recorriéndolo, y que, bueno, pueda ir cada vez conectándose con esa fuente, ese potencial oculto que tenemos. Y que, bueno, me parece lo más digno que podemos hacer como seres humanos que estamos en este momento encarnados. Muchas gracias, así es. Y yo ahora viendo también lo que están preguntando en el chat, porque como, bueno, yo les digo, a mí me interesa también cuando hacen aportes, consultan, siempre con la mejor buena onda, que en general los que están acá presentes sé que la tienen. Y acá, bueno, puntualmente, por ejemplo, Samia está preguntando, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de las sectas? Porque dice, yo entiendo que es con lo que uno resuena, ¿no? Pero a ver si Samia, dice, con tanta información y tantos maestros, ¿cómo podremos saber qué hacer para nuestro propio despertar? ¿Sí? Yo entiendo Samia, ¿no? Porque ella habla de que hay muchas sectas, de que al final es como que puede haber manipulación, ¿sí? Que dice, ¿cómo saber si lo que nos resuena es bueno o malo? ¿Cómo saber si los que nos están enseñando es verdad, nos guían o nos están manipulando? Mira, Samia, en realidad, sí, como vos decís, sectas hay muchísimas. Es más, yo me atrevo a decir que hasta estamos inmersos en una secta que es la propia sociedad. ¿Y por qué digo esto? Porque de hecho, cuando uno está en una sociedad, le dicen qué puede hacer y qué no. ¿Sí? Si uno realmente es objetivo y piensa fríamente lo que les estoy diciendo, las sectas están más presentes de lo que uno cree. ¿Sí? Cuando te dicen qué tenés que hacer y qué no, esto sí, esto no, ahí ya tu libertad no está tan como vos crees. Y de hecho, voy a decir algo más, que esta cuestión de ser libre o no, porque vi que también ahí hablaba de Lícer, de ser libre y feliz. Desde el momento, y esto es quizás lo más choqueante, ¿no? Cuando uno descubre en el camino del despertar de conciencia, cuando descubrís que en realidad tu vida, la mayor parte, por no decir, bueno, si el 90% de lo que vos generás en tu vida está programado, ahí no hay libertad. No sé si pueden captar la profundidad de lo que les estoy diciendo. Porque en realidad
esas tensiones internas que uno siente en su vida, en su diario vivir, cuando le sucede una y otra vez determinadas cuestiones, o lo que decía Leo, Pablo, el escenario que generalmente uno se encuentra una y otra vez, su zona de confort, su carpita, su lugar, y lo que le encantaría en la vida. Dice, ay, eso es un sueño imposible, ¿no? Esa tensión que se genera y que cada vez que querés lograr algo que se acerque a eso que vos decís querer, pasa algo y no lo lográs. Entonces, ¿qué tan libre sos? ¿Qué sucede que no lográs lo que querés si sos tan libre o decís ser tan libre? ¿Entienden? Cuando hay muchos conceptos que nos hemos creído, porque acá está la cuestión, todos recibimos no solo la programación familiar, que en parte es necesaria desde, en un principio porque uno precisa que cuando encarna en este mundo nos cuenten cómo es. Uno es un bebé indefenso y precisa que mamá y papá te orienten, te contengan, te guíen. Pero así como está papá y mamá, después está el colegio, ¿sí? El grupo social, cultural, la sociedad donde uno está, y eso es como, son como capas que se van superponiendo y que eso nos van programando en cierta forma. Entonces, realmente los invito, como yo siempre les digo encuentro tras encuentro, que reflexionen al respecto de realmente qué es sexy y qué no. Después lo que dice Samia entiendo, hay lugares puntuales que ya como que te dicen, hace esto, no, que como parece hasta más obvio, pero hay, hay hilos muy finos que separan de lo que realmente es o no. Es una reflexión que les invito a hacer a quien guste. Eh, Como decís ahí, Samia, estamos amaestrados. Entonces, ¿de qué se trata el despertar de conciencia? Que primero empieces a descubrir qué programa estás actuando y no sos consciente. Y les digo que es mucho más de lo que uno es consciente, ese programa. Y después, ¿cómo? Porque vi que Samia decía, ¿cómo hago para darme cuenta que no me estoy diciendo Por ejemplo, lo que nosotros proponemos hoy en el encuentro es con la propuesta de la actividad que hacemos, que es una propuesta que nosotros planteamos. Acá está en cada quien decir me interesa o no, pero bueno, la temática como está planteada en la actividad es brindar herramientas para que cada uno empiece a escucharse, a conocerse, ¿sí? Y a ver qué tan programado o no en lo que dice está. Es un primer paso y como dijo Leo y Pablo, es un camino, no existe la receta mágica de me toca en la cabeza y ya me liberé. ¿Entienden? Es un camino, si no, para quienes creen en la reencarnación, no estaríamos yendo y viniendo tantas veces, si fuera tan fácil despertar y resolver las cuestiones, ¿no? Pablo, ¿querías decir algo? Sí, le quería decir algo a Samia. Bueno, la clave de eso para darte cuenta es la escucha, ¿sí? O sea, toda secta se queda, digamos, descubierta cuando vos aplicás escucha. Ahí te das cuenta, sí, lo que te enseña el maestro o el gurú está en función de que vos descubras lo programado en vos y te liberes vos, pero descubriendo tus propias herramientas, ¿sí? A si todo ese discurso del maestro solamente es para que vos hagas lo que él quiere. Eso solamente lo lográs con la escucha, o sea, que es, digamos, la clave, siempre esto lo mencionamos en la actividad, que es la gran clave. O sea, ahí a través de la escucha vos te das cuenta. Y respecto de los conceptos de si es bueno o malo, ahí ya habría que ver qué es bueno y qué es malo, ¿sí? Ahí entiendo que ya tiene que ver con una cuestión particular de vos. Pero lo principal es comprender que la secta está para que todo eso que vos hagas sea en función de un otro, y el camino iniciático está para que vos descubras lo de un otro que habita en vos y te liberes de eso. Pero quien se libera sos vos. El maestro funciona como espejo. En algún momento,
podríamos hacer un programa respecto de lo que le implica al psiquismo la función de espejo, porque es incluso hasta clave en toda sanación, ¿sí? Ese mecanismo. Pero es un camino digamos, el objetivo es que uno sea el creador de la realidad propia, y no que en función de una etiqueta, en realidad cambies de etiqueta, digamos, ¿sí? No sé si fui claro. A mí quiero mencionar que me gustó mucho esto que planteaste, de desprogramarte de ese otro interno, porque, o sea, muchas veces cuando entramos en este camino, el ego no quiere saber nada y va a empezar a justificar cuestiones y va a poner un montón de peros, pero en realidad hay que evaluar esto que nosotros mencionamos como el desde dónde, desde dónde nosotros nos estamos planteando esta cuestión. Con respecto a esta pregunta sobre las sectas, comento que en una oportunidad, junto a Cristian, que es el director de Escuela Ética, tuvimos una entrevista en una institución y una de las personas le preguntó, ¿y cómo sé yo después si no voy a depender de vos para X cuestiones? Y Cristian le respondió simple, es como yo te diga, ¿querés un vaso de agua? ¿Sí o no? O sea, la libertad vos tenés de tomar y de aplicar esto o no, está en vos. Y me gustan mucho cuestiones que están vinculadas a la física cuántica y que es exactamente lo mismo que decía Buda. Eh, Buda decía, ustedes no crean en todo lo que yo les digo porque yo se los digo, simplemente aplíquenlo a su vida cotidiana y fíjense qué pasa. Y la física cuántica dice lo mismo, dice, nosotros somos un conjunto de teorías completamente debatibles y irrefutables. Ustedes no tienen que tomar esto que nosotros decimos porque lo dice la ciencia, simplemente lo tienen que llevar a su vida y fijarse qué resultados tienen. Y eso me parece muy, como muy valioso porque eso otorga libertad, no es como en el viejo paradigma que dice, mira, esto es ciencia, si estás de acuerdo, estás bien, y si no, bueno, estás fuera. Eso da libertad. Excelente, claro. Es que en realidad esta es la trampa, ¿no? En cierta forma hasta diría la paradoja, la contradicción, porque uno dice, quiero ser libre, quiero hacer lo que quiero, pero cuando te dicen, la ciencia dice tal cosa, ah, bueno, la ciencia lo dice. Y quizás si tenés la oportunidad de, a su vez también, asumir la responsabilidad de investigar si realmente es así, lo que la ciencia dice o no, por ejemplo, ¿no? Tomando el ejemplo de Leo, quizás hay muchas personas que dicen, ay, no, es más cómodo tomar lo que ya dicen y listo, ¿qué me voy a poner a investigar? ¿Por qué? Porque si yo pongo esa energía, investigo, ¿sí? Y descubro que eso que la ciencia dice no era tal, muchas cuestiones que yo en mi vida basé en eso que la ciencia decía, se pueden venir abajo. ¿Entienden? Y eso genera mucha inseguridad. Entonces, si uno montó su vida en función a creencias, porque era más cómodo creerle al que de afuera te dice esto es así, esto es asá, todo enlatado y ya con todo dicho, y vos montás tu vida en función de eso sin cuestionarlo, en cierta forma es cómodo, pero es una trampa muy grande, ¿sí? Porque estás justamente cediendo tu libertad. Libertad implica asumir la responsabilidad de que sos creador de tu vida, conociendo el programa y teniendo que escribir vos el programa. Y eso genera vacío. Es cuando se habla de encontrarse con un vacío, porque implica decir, ¿y ahora? ¿No? Es más fácil a veces decir, bueno, sigo haciendo lo mismo de siempre. Ese famoso dicho, más vale malo conocido que bueno por conocer, bueno, encajaría acá también. Justamente, o sea, uno está en piloto automático en su vida, ¿sí?
actúa por inercia. Eso es lo más quizás choqueante cuando uno descubre, ¿no? En el camino de despertar de conciencia, iniciático, de decir, wow, qué tan inconsciente fui en un montón de cosas. Y uno cree que había decidido. Ese es el primer, digamos, shock, ¿no? Cuántas cuestiones están ya automatizadas en uno. Y no hablo de lavarse, yo siempre pongo ese ejemplo, lavarse los dientes, que uno lo hace y no está analizando cada movimiento. Pero así como tenés cuestiones programadas a nivel motor, también las tenés mentalmente. En creencias, en un montón de miedos, prejuicios, y eso te hace que te vayas siempre para un lado y hagas siempre lo mismo. Te distraerá el escenario y los personajes, pero en definitiva hay un programa que te dice acá sí, acá no. Bueno, anímate a ver, a descubrir qué hay ahí, ¿sí? Con toda la responsabilidad que implica. ¿Pablo? Responsabilidad que implica que uno tenga la humildad de reconocer que la libertad hay que crearla, porque si no queda solamente en un concepto filosófico. O sea, ingresamos a esta realidad o esta matrix a través de un otro. Ahora, cada uno tiene que aprender a liberarse de esos programas y después soportar, como enseñaba Buda, esa vacuidad, que la vacuidad es el vacío de qué? De ese programa. Te vacías del programa y creas tu propio programa. A eso se refería Buda cuando hablaba del vacío, del famoso vacío. ¿Por qué? Porque la estructura del universo es vacío. Lo que pasa es que no lo podemos ver porque está tapado de programas. Eso quería mencionar. Y yo también quiero, para anudar con esto, es cierto, o sea, tenemos que ir más allá del programa para, digamos, quedar cara a cara con el vacío y ahí inscribir nuestro propio programa, porque todo lo que se crea desde el vacío. Si no hay vacío, o sea, en realidad, en vez de nosotros crear nuestra realidad, si lo hacemos de la programación, estamos recreando el pasado en vez de crear el futuro. Entonces, para crear tenemos que dirigirnos hacia ese vacío y justamente Buda decía que ese vacío generalmente los seres humanos tratamos de llenarlo con algo. Puede ser con tabaco, alcohol, drogas, juego, comida, relaciones, sexo, sí, creo que trabajo ya lo mencioné. Pero él decía lo siguiente, que ese vacío es la puerta de entrada a la divinidad, es a la espiritualidad, pero que, tal como vos mencionás, Pablo, hay que soportarlo, hay que poder soportar estar ante ese vacío, porque el ego ante eso no tiene respuesta y quiere volver siempre para el estado anterior, pero es en ese vacío donde nosotros podemos inscribir el programa que deseamos y así generar nuestra propia realidad. Excelente, buenísimo. Bueno, ya cerrando el encuentro de hoy, veo que algunos ahí participantes están como, "Ah, ¿y ahora? ¿No? No desesperen, no desesperen. Hay posibilidades. No se me depriman. Yo veo ahí que Lícer dice que se siente desilusionada. No te sientas desilusionada. El famoso, algo que hace el ser humano continuamente es preguntarse, ¿y cómo hago? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Más que cómo es que se pregunten qué, ¿sí? ¿Qué hacer? Esa es la clave. El cómo, les digo que viene el universo y te asiste de una forma u otra. ¿Saben cuándo el universo te asiste? Cuando dice, voy a poner el foco en esa persona porque está haciendo algo distinto del programita con el que vino. Quiere conocer de qué se trata la cuestión del universo que yo mismo creé, ¿no? Hago un hipotético que el universo está hablando, ¿no? Y quiere hacer algo distinto y quiere aportar un grano de arena. Voy a colaborar con esa persona.
es distinto de lo que creemos, ¿eh? No es, por favor, universo, Dios, llámelo, y uno pasivo rogando, no. Como decíamos al principio, acción. Realmente decir, quiero cambiar mi vida, pongo el cuerpo, hago algo al respecto. No me quedo esperando que llueva, ¿sí? De lo que se trata es decir, ok, asumo el desafío con lo que implica, ¿sí? Así que no se desilusionen, No, no se desanimen. Sí, Leo. Para mí, al contrario, que sí se desilusionen, porque es, o sea, la desilusión es que caiga la ilusión. Es la ilusión de que nosotros tenemos y que estamos, digamos, llevando las riendas de nuestra vida, y en realidad, o sea, estamos programados para ciertas cuestiones, y tenemos que desilusionarlos, bienvenido sea, porque la desilusión es eso, que caiga esa ilusión. Tiene razón Leo, claro, claro. O sea, vos sentiste eso, en realidad, Lícer, porque, como dije antes, uno tiene todo armadito, todo acomodadito, y en este camino descubre que, como tenía acomodadito, no era. Entonces, claro, decís, ¿cómo es ahora? Es esa sensación de, ¿y ahora? Bueno, tienen dos opciones. O seguir con lo mismo, entonces, bueno, seguirán repitiendo. El tema es decir, ok, asumo ese desafío. Acuérdense del famoso viaje del héroe, en donde se encuentra con, y ahora, y ahí empieza la aventura, ¿ok? Claro, pastillita azul o pastillita roja. ¿De qué lado? Claro, Claro. dice, tenés que estar contenta porque significa, mira, justo estábamos hablando del vacío y el yo te hace sentir así desilusionada. Bienvenido sea, porque entonces ahí está la puerta de la aventura. Así comienza Así todo, es. con el vacío. Así comienza, Ese así es. estado de conciencia es eso, es tu sueño. Despertar implica esto, desilusionarte. Porque, o sea, nosotros creemos que estamos despiertos y esa es una ilusión. Eso es lo que los hindúes o el budismo dice Maya. que es Maya. Maya significa ilusión. Y la sabiduría tolteca también dice que es mitote. ¿Mitote qué es? El sueño del planeta. Es estar dormido y despertar implica, digamos, ascender un escalón, como inició Pablo, ¿sí? Como dijo, bueno, lo que implica cuando uno se despierta, ir conectándose con determinadas cuestiones que estaban suspendidas en el sueño. Entonces, bienvenida a la desilusión. Genial. Excelente. Bueno, realmente disfruté muchísimo el programa. Ojalá que también quienes nos acompañaron ahora en vivo también lo hayan disfrutado. Los invitados también lo disfrutaron, ¿les gustó? Impresionante, lo ¿Sí? disfruté muchísimo. Sí, 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 sí. A mí me encantó y me parece un encuentro de lo más elevado. Me encantó. Muchas gracias. A Bueno, vos, Caro, y Pablo, y a todos los que están participando. Eso, también agradecer a todos los que están participando, que siempre le ponen excelente. entusiasmo, buena onda, así que bueno, ya saben, el vacío es la puerta a la aventura. Así es. Bueno, y como cierre, ya saben que está la propuesta, si a alguno le interesa como opción, que es la actividad que coordinamos, en donde es un espacio que está la posibilidad de que conozcan más en profundidad de lo que estuvimos hablando hoy y aplicándolo en ejercicios prácticos, puntualmente leemos textos muy, o sea, clásicos, mitología, textos que tienen todos unos mensajes impresionantes, por eso la mitología no pasa de moda, y ahí están las claves, para que vos, quien así desee, encuentre qué le suma a su vida y haga lo que tenga que hacer si así asume hacerlo, ¿sí? Como siempre les digo, esto ya es de cada quien, acá no es tienen que hacer esto, no tienen que hacer esto, la propuesta es esa, ¿a vos te suma? ¿Considerás? ¿Sí? Eso ya está en cada quien, como estábamos comentando anteriormente. Así que bueno, muchísimas gracias, yo lo disfruté muchísimo, fue excelente, les agradezco muchísimo a los invitados
Y bueno, y a todos ustedes, y bueno, y a quien se encuentre con el programa también, ojalá lo disfrute. Y nos estamos encontrando la próxima semana. Si quieren contactarse con nosotros, ya tienen el mail ahí. Así que muchas gracias, disfruten el fin de semana, descansen y reflexionen, que la vida es mucho más bella de lo que nos vende la televisión, mucho más interesante. Muy buenas noches, gracias. 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 Buenas noches.